Muy buenas noches, amados hermanos, les saluda en el amor del Señor. Hoy vamos a continuar con el interesante capítulo 18, del versículo 16 al 24. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas Israel? Y él respondió: yo no he turbado Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Cojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Gloria a Dios. Aleluya. El título de hoy es El desafío de Elías. El desafío de Elías. Y vamos a empezar del versículo 16. Dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas Israel? Y él respondió: yo no he turbado Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aleluya. El famoso encuentro entre Acab y el profeta Elías por fin había llegado. Acab estaba furioso con Elías. Estaba furioso, lo había buscado por todas partes porque le consideraba culpable de todo lo que le venía ocurriendo a la nación de Israel. Porque Acab era el rey más perverso de todo Israel. Él le echaba la culpa, le echaba la responsabilidad al profeta Elías. Pero el profeta Elías lo va a confrontar y le va a decir que él no es el que causa problemas a Israel. Quien causa problemas a Israel es el rey Acab. Y le va a decir por qué Acab causa problemas a la nación de Israel. Versículo 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Cuál era la culpa del rey Acab? Era haber dejado los mandamientos de Jehová. Cuando uno deja los mandamientos de Jehová, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir serios problemas en tu vida, serios problemas en tu familia. Tu nación va a caer en crisis. Y eso fue lo que ocurrió. Vino una tremenda sequía. ¿Por qué? Porque toda la casa de Acab, la familia de Acab, la familia real, había abandonado los mandamientos de Jehová.
había abandonado los mandamientos de Jehová. Y Dios le había hablado, le había instruido al pueblo Israel que no debía abandonar los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles eran los mandamientos de Dios? Deuteronomio 6:5 va a decir: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Acab no amaba a Dios. Pero es la voluntad de Dios que nosotros debemos obedecer los mandamientos del Señor. ¿Cómo quiere Dios ser amado? Mucha gente dice: yo amo a Dios a mi manera. No, Dios no quiere que lo ames a tu manera. Dios tiene sus normas, Dios tiene sus mandamientos, cómo se le debe amar. Y Él nos dice bien claro en Deuteronomio 6:5 que nosotros debemos amarle a Él con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo debo amar a Dios completamente, totalmente. Todo mi ser debe amar y adorar el santo nombre del Señor. Aleluya. Pero acá estaba bien lejos de eso. Él hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Él se había llegado a casar con una princesa fenicia, Jezabel. Ella era una pagana, una idólatra, una adoradora de los demonios. Y el Señor había prohibido al pueblo de Israel que se casaran con paganos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para no unirnos en yugo desigual. Luego va a decir en Levítico 19:18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como él no obedecía los mandamientos de Dios, seguía la conducta del mundo, él quería vengarse de Elías y lo buscó por todas partes, lo buscó, pero no lo pudo encontrar, hasta que Dios le dio a Elías la orden que se encontrara con el rey Acab. Cuando uno no obedece los mandamientos de Dios, no ama a Dios, uno se puede convertir en la persona más mala y más vengativa. Sin embargo, el Señor por eso nos ha dejado su santa palabra. Hoy, muchos apenas si recuerdan los mandamientos de Dios. Otros ni siquiera lo conocen. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. En la Biblia están los mandamientos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros estudiemos la Biblia para que de esa manera conozcamos su voluntad. Elías conocía la voluntad de Dios. Aleluya. El pueblo de Israel estaba sufriendo mucho porque ellos habían dejado los cultos al verdadero Dios y ahora se habían levantado en el pueblo Israel, se había levantado templos a los demonios, altares a los demonios, y se había descuidado lo más importante, el culto a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es el culto? ¿Qué es culto? Es cultivar una relación con Dios. Vamos al culto, decíamos, que ahora no podemos, pero podemos levantar altar en nuestros hogares. Ya depende de nosotros. Tú eres un papá, eres una mamá, eres la autoridad de tu casa. Llama a tus hijos a levantar los altares a nuestro Padre Celestial.
No te quedes con lo que... No, ya no podemos ir al culto, sí. Podemos tener los cultos en nuestra propia casa. Cultivemos nuestra relación con Dios, nuestro amor con Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Todavía estamos vivos. Todo lo que respire, alabe a Jehová, los cristianos. Aleluya. El Señor nos dice también para nosotros, si queremos tener éxito, si queremos prosperar, tanto en nuestra vida personal, tanto en nuestra familia, tanto en nuestra nación, dice el Señor para todo aquel que tiene oídos. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo más importante que yo debo tener? Su palabra. ¿A qué hora lo debo estudiar? Mira lo que me dice la palabra del Señor. De día y de noche. ¿Qué tengo que hacer con esta palabra? Tengo que obedecer. Si amo a Dios, tengo que obedecerlo. Aleluya. ¿Para qué? Dice, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Tengo que vivir, tengo que ser hacedor de la palabra. El Señor Jesucristo era hacedor de la palabra. ¿Por qué le amaba tanto el Padre al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús siempre estaba listo para obedecer a su Padre. Y nosotros también debemos aprender a obedecer a nuestro Dios. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios? Nosotros obedecemos los mandamientos. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, dice Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es lo que queremos. Que todo nos salga bien, queremos prosperar. Pero hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos en crisis. Y también estás buscando a los culpables, seguro. Muchos están buscando a los culpables. ¿Quiénes son los culpables de esta crisis? Los culpables podemos ser nosotros mismos por haber dejado los mandamientos del Señor. Aleluya. Por eso es importante que todas las autoridades de la tierra, de nuestro país, de nuestras familias, de nuestros colegios, sean cristianos auténticos, que amen a Dios con todo su corazón. Aleluya. ¿Para qué? Para que nos salgan bien las cosas. Pero si tú haces lo que hizo el rey Acab trajo a la ruina a su país. Una sequía de 3 años y 6 meses. Es para arruinar a cualquier país. Nosotros, ¿cuánto tiempo ya estamos encerrados que no podemos trabajar? Estamos sufriendo, estamos cosechando el que no se ha cuidado, lo más importante, obedecer a Dios. La gente injustamente le dice a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no resuelves los problemas? Cuando tú sacas a Dios de tu vida, cuando la gente lo saca de su corazón. ¿Y cuándo lo saco a Dios de mi corazón? Tú dices, yo lo amo a Dios, pero tus hechos no demuestran que le amas. Si le amaras, le obedecerías. Por eso es que la violencia va en aumento. El robo va en aumento, la muerte va en aumento, porque un niño mata a su padre, una niña tiene que huir de su casa, los adictos aumentan. Luego le dices, Dios, ¿por qué no nos salvas? El Señor te dice, tú me sacaste de tu vida, tú me sacaste de tu familia, tú me sacaste de tu país, de tu nación. Dios no es el responsable de lo que estamos pasando. Nosotros somos los responsables. Y todos nosotros tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Aleluya.
Hoy también nosotros estamos siendo desafiados, porque el enemigo quiere que nosotros nos enfriemos. Eso es lo que quiere el diablo. Aleluya. Apocalipsis 3, 15, 16 va a decir: yo conozco tus obras, dice Dios, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos cristianos viven en una tibieza espiritual? Decídete. Aleluya. Nosotros debemos decidirnos por buscar el rostro de Dios en este tiempo. Seguimos viendo la palabra del Señor. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. El gobierno siempre va a ayudar, va a proteger a los sacerdotes. Pero ¿qué clase de sacerdotes? ¿Qué clase de profetas eran estos? Estos eran brujos, brujas. Eso eran. Y eran alimentados con el dinero del rey, con el dinero del gobierno, con el dinero de los tributos de los israelitas. Mientras que los verdaderos profetas, los verdaderos siervos de Dios eran muertos, eran asesinados. Jezabel pensaba que había acabado con todos los profetas. Pero Dios se había reservado a los que le son fieles. Y entre ellos estaba Elías. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el diablo nos buscará para matarnos, pero cuando todavía no hemos terminado el propósito para lo cual Dios nos dio la vida, no vamos a morir. Tenemos que terminar el plan que nos ha asignado el Señor. Aleluya. Aunque el gobierno no nos ayude a los siervos del Señor, Dios nos va a sostener. Dios nos va a proteger. Aleluya. Nuestro socorro viene de Jehová. Aún en este tiempo. Todavía Dios sigue haciendo milagros. Aleluya. Versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El monte Carmelo. El monte Carmelo tenía una altura de 70 metros de altura. Una extensión, eran cadenas de montañas, una extensión de 30 kilómetros, al borde de la llanura de Jezreel. Ahí estaba. Y ahí iban a subir. Ya seguro habían indicado la fecha, la hora que tenían que reunirse en ese lugar. El rey Acab había mandado a todos sus mensajeros, a todos sus correos, que avisaran a la nación que tenía que haber una concentración, porque Elías había lanzado un desafío a los profetas de Baal. El pueblo entonces llegó el día, llegó la hora y comenzó a subir al monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aleluya, gloria al Señor. Gloria. El propósito de Elías era probar que Jehová y no Baal era Dios. Elías retó al pueblo a tomar una decisión definitiva entre seguir a Dios o seguir a Baal. Hoy Dios te dice: toma una decisión. ¿A quién vas a seguir? ¿A Dios o a las riquezas? ¿A Dios o al mundo? Hoy también hay muchos ídolos que se autodenominan Dios, que se autodenominan ser intercesores. Pero ¿quién es el único intercesor entre Dios y los hombres?
quien es el único. Vamos a ver la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. Fíjate en tu altar que has preparado para Dios. ¿Quién está ahí? Está reinando Jehová de los ejércitos. ¿Está reinando el Señor Jesucristo? ¿O está muchos ídolos? Todos los que adoran a ídolos, adoran a demonios. Aleluya. Entonces estamos viendo aquí que Dios nos está animando a que tomemos una decisión. Yo he decidido permanecer con Dios todos los días de mi vida. Tiempos buenos, tiempos malos. Y este tiempo, también como Elías, pienso que Dios a todos sus siervos, a todas sus siervas, Dios nos está preparando, porque Dios tiene un propósito para lo cual nosotros hemos nacido y no nos iremos de esta tierra hasta cumplir el plan que Dios nos ha asignado. Así que mi hermano, mi hermana, prepárate, usa este tiempo, porque un día tú también trabajarás para Dios. Aleluya, al igual que Elías. Busquemos el rostro de Dios de todo corazón. Damos la gloria al Señor. Entonces, en este tiempo también Dios quiere que nosotros tomemos una decisión. Elías volvió a decir, Elías insiste, dice en el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. A ver, y de repente alguno por ahí está pensando, pero ¿quién ahora va a adorar a los demonios? Pues sí, en este tiempo también hay sacrificios humanos. ¿Qué era lo abominable de Baal? Para agradar a Baal tenían que hacer sacrificios de niños. ¿Y quiénes morían? Los primogénitos. Los mismos padres le iban entregando a Baal. ¿Para qué? Porque de esa manera pensaban que aseguraban su prosperidad. Por eso Dios abominaba esa práctica. No necesitamos realizar ninguna de esas prácticas. Ahora tú me dices, pero yo no adoro a los demonios, pastora. ¿Cuántos que se dicen cristianos que están un pie en el camino de Dios, otro pie en el mundo? Les gustan leer sus horóscopos. Hoy mi horóscopo, ¿qué me dice hoy mi horóscopo? ¿Salgo o no salgo? Mira, ¿de qué color me he visto? Se mueve por el horóscopo. Eso es demoníaco. Entonces estamos viendo que en este tiempo hay agoreros, hay brujos. Ahí no están los brujos por la tele haciendo sus anuncios públicos. ¿Eso será agradable a Dios? ¿Cuánto hay que arrepentirse? Porque en esa famosa fiesta del Halloween, cristianos vistiendo a sus hijos de brujas, de hadas, de Drácula, de cuántos demonios. ¿Cómo le va a vestir de demonios? ¿Para qué? Para que esté en la fiesta de los demonios, sacándolos de casa en casa para que pidan caramelos. Todo eso es una práctica satánica. Y nosotros, de eso, todo aquel que practica eso, se tiene que arrepentir. Tenemos que decirle nosotros, los hijos de Dios, no al Halloween. En este tiempo todavía se hacen sacrificios humanos. En la fiesta del Halloween hay sacrificio de niños. Como esas prácticas todavía siguen, el que uno ignore no significa que no
se realicen esas prácticas. Entonces estamos viendo aquí, Elías dice al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Solo él tenía los 2 pies bien plantados en el camino de Jehová de los ejércitos, en la voluntad de Jehová de los ejércitos. Él, solo yo he quedado. Y había una muchedumbre de falsos profetas. Aquí nos está diciendo las cantidades. Pero Elías tenía una confianza viva, plena, segura en que Dios le iba a responder, en que Dios se iba a manifestar, porque Dios quiere que nosotros sigamos su camino, tengamos una vida abundante. Él quiere nuestro bien. Hoy en día tenemos la Biblia en nuestras manos. Él lo ha colocado en todos los hogares. De repente tú mismo tienes una Biblia, pero ¿cuánto estás leyendo la Biblia? No te excuses, no digas, pero si no hay culto, no hay congregación. Nosotros tenemos que hacer nuestros cultos en nuestros hogares. Aleluya, gloria a Dios. Yo me preguntaba antes cuando yo leía este pasaje, cuando yo leía, yo decía, ¿por qué será que Elías dice que solo él ha quedado de profeta de Jehová? Pero si leemos los versículos anteriores que hemos leído, nos damos cuenta de que Abdías le había informado al profeta Elías de que él había escondido, había protegido, alimentado con pan y agua a 100 profetas. Pero ¿por qué Elías solo dice al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová? En ese día, quien estaba presente en este desafío de parte de Jehová solo estaba Elías, porque todo el pueblo estaba indeciso, no sabía quién seguir, no sabía quién era Dios. Ahora, ¿qué pasó con el resto? Si Elías decía, somos 101 profetas de Jehová, somos 101 profetas de Jehová, ¿qué iba a pasar con Abdías? Iba a rodar la cabeza de Abdías. Por eso se piensa, se cree que Elías protegió a Abdías, protegió la vida de Abdías. Pero lo que sí es cierto es que el único profeta que estaba de parte de Jehová era Elías. Los demás, el pueblo de Israel, tenía que tomar una decisión. Versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y corten en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. 2 altares. ¿En qué altar vas a estar tú? Ahí estaban los adoradores de los demonios y ahí estaba el altar de Elías, el altar al verdadero Dios. Aunque él era solito, eso no le disminuía ante ellos, porque Elías tenía una fe tan grande, tan viva, una fe tan real. Él estaba tan seguro de que Dios le iba a responder, porque él ya había visto sus milagros anteriormente. Aleluya. Y es la voluntad de Dios de que tú le obedezcas y le sigas. Aleluya. ¿Por qué? En el versículo 24 va a decir, invocad luego vosotros el nombre de Jehová. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Los profetas de Baal y de Acera, ellos tenían una inmensa cantidad, panteón, les dice, panteón, una serie de dioses que no son dioses sino son demonios, están disfrazados. Hoy también el diablo se disfraza como ángel de luz, como dice la Biblia. Él se va a disfrazar de que es la reina del cielo, se disfraza. Ni siquiera
es probable que conozcan realmente cómo era el físico del apóstol Pedro, cómo era el físico del apóstol Pablo, pero ellos ya tienen ya sus propias representaciones. Es que el diablo es muy astuto, el diablo es muy astuto y él es el padre de la mentira. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a quién estamos adorando. Entonces ellos iban a clamar a su Dios, Baal. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Ese sea Dios, dice. ¿Qué ocurría con el profeta Elías? El profeta Elías desafía a los profetas de Baal en el terreno en que ellos pretendían ser fuertes. Estos profetas de Baal pensaban que ellos eran fuertes, ya que Baal era venerado como el dios del sol, de las tormentas, el dios del rayo. También Baal afirmó ser el dios de la naturaleza, pero el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, es Jehová de los ejércitos. Y Dios lo va a demostrar. ¿Quién es el creador del sol? Dios. ¿Quién es el creador de todo lo que podemos ver de los astros? Dios. Dios es el dueño de los astros. ¿Qué pasará Dios si nosotros pudiéramos verlo a Dios? Dios le dará una pena, una tristeza. Le dirá, ¿pero qué haces, hijo? ¿A quién estás doblando tus rodillas? ¿A quién le estás alabando, adorando? ¿Quieres alabarme a mí? Obedece mi palabra. Vamos a leer el Levíticos 9:24. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Ya Elías sabía de que Dios se manifestaba por medio de fuego. Al conocedor de esto, también, bajo la guianza de Dios, lanzó el desafío. Vemos entonces, hermanos, de qué importante es conocer la palabra de Dios. Ahora, el reto estaba lanzado. La palabra del Señor dice que Él es fuego consumidor. El Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo que tenía este profeta. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno camina, uno anda en la presencia de Dios. Y eso le da la confianza de poder orar dentro de la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios entonces, de que Él iba a responder con fuego. Aleluya. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este momento de estudio de la palabra. No me quiero ir hasta poder también con ustedes recordar Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El cristiano siempre va a ser desafiado de hacer conocer, de hacer saber sobre su fe, sobre su confianza de Dios. Busquemos en este tiempo el rostro de Dios. El Señor nos va a ayudar a compartir su palabra y que la gente también tome una decisión de seguir al Dios verdadero, así como Elías quería que su pueblo volviera a Dios. Nosotros también debemos querer que nuestro pueblo, nuestro país, nuestra nación vuelva a Dios. Solo Dios puede resolver esta crisis. Volvamos todos a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones, amados hermanos, y conmigo será hasta una próxima oportunidad.